Bertolt Brecht es el padre del teatro épico, o también llamado teatro dialéctico. Este consiste en hacer el teatro lo más realista posible, que el espectador se dé cuenta de que no está viendo una escena real, sino teatro puro. Gente que imita. A esto se le llamó distanciamiento, donde incluso se usan máscaras para evitar sentirse identificado con el personaje, algo completamente fuera del teatro convencional sin dudas. Como bien dice la página CMS con su titular El Teatro Dialéctico de Brecht, el proyecto brechiano tiene raíces filosóficas muy profundas asociadas directamente al pensamiento marxista, así como una notable influencia de un contexto histórico y social en el que el fascismo, como manifestación putrefacta del capitalismo, dominó cada una de las facetas del quehacer occidental durante gran parte del siglo XX. Brecht, como la mayoría de los pensadores educados en Marx en la época. Y ya, pero ¿por qué la poética de un teatrero tiene que ver con el marxismo? Para eso tenemos que hablar un poco de la vida de Brecht. Bertolt Brecht nació en Augsburgo, Alemania, un 10 de febrero de 1898. Él, desde joven, veía las cosas de manera diferente. Cuando crece, descubre las ideologías de Karl Marx y su libro El Capital, lo que lo llevó al camino del comunismo. Sin embargo, no se afilió a ningún partido, pues él decía que era un comunista sin partido. Esa manera de ver la vida lo inspiró a pasarlo a la teatralidad, creando así su propia concepción del teatro, incluso haciendo frente al nazismo, siendo varias veces culpado por sus obras teatrales. Para él, el arte debería ser realista. Para que se me entienda, digamos que el teatro de Brecht consistía en romper la cuarta pared, cosas, diálogos o efectos que hace que el espectador no romantice las tragedias, sino que las reflexione. Y esto es algo que, vaya, como actor no es fácil de recrear. Estudiar años de entrenamiento del yo soy de Stanislavski para que un comunista te diga que solo tienes que hacerlo de un personaje y no sentirte como el personaje, vaya que causa confusión. Por ello, Brecht utilizaba ciertos cambios en sus guiones. En vez de un se levantó y enojado porque no había comido, lo transformaba en sonrió sin muchas ganas y salió apresuradamente. Bien decía él, mientras más poética sea la arquitectura del texto verbal y del gesto correspondiente, más posibilidades de producir el efecto de distanciamiento. Sí, yo también me pregunté qué rayos era esa palabra sacada de algún ritual satánico invocador de Hitler. Pero en realidad esta es la palabra para describir el distanciamiento en su idioma original, el alemán. Brecht consideraba esta técnica de alienación, la distanciación, como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y por el contrario le obligaba a pensar. La expresión más radical del propósito socialista de Brecht se puede ver en obras como La toma de medidas, La excepción y la regla, El que dice sí y el que dice no. Bertolt era un fan de hacerle la carrera imposible a Aristóteles, quien había sido por siglos el ejemplo de cómo debe ser el teatro. Y entonces Brecht aprovecharía sus principios solamente para llevarles completamente la contraria. Me explico. En Reflexiones sobre el distanciamiento de Danilo Tenorio se explica la forma en la que se enseñó a actuar a sus estudiantes. Y cito: el actor evitará diluirse en el personaje, tratará de mostrarlo y no de transformarse en él. Para eso, ha de concebirse el personaje como un ser mutable que insólitamente opta por hacer lo más inesperado. Extraño a la mirada tradicional. El personaje responde a la disyuntiva, no esto sino esto otro, pero lo que decide no realizar debe aparecer de alguna manera, contenido en aquello que sí eligió realizar. Recalcamos que la alternativa se advierta y que su elección permite intuir a otras posibilidades. Entonces, ya entenderán por qué fue incluso repudiado en la comunidad conservadora teatral. Ahora, para poder mostrarte cómo se transformaría una obra normal a una en estilo berberchiano, usaremos el ejemplo de Un sueño, de Jorge Luis Borges. Bien, espero haberlo redactado de la forma correcta. Muchas gracias por ver. Nos vemos.